Hola, buenos días a todos y todas. Bienvenidos al podcast de Jefacies. Ya vamos por la tercera semana. Esto está que corre. Hoy tenemos, bueno, como siempre, a Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Mucho gusto. Eso, muy bien. Y también tenemos a nuestro primer invitado de lo que sería el podcast. Ya en la tercera semana estaríamos el compañero Kevin. ¿Cómo estás, Kevin? Hola, muchas gracias por invitarme y muy feliz. El honor es nuestro y esperamos que saquemos una buena conversación, un buen diálogo y saquemos o les demos semillas a los oyentes sobre temas, como siempre, importantes para nuestra carrera. Así que bueno, hoy estaremos hablando de conceptos. Si querés, Víctor, decirnos de qué vamos a hablar hoy. El tema que queríamos tratar hoy era, por decirlo así, un tema que es la misconcepción, o decirlo así, la confusión en la transmisión de ciertos conceptos geográficos y cómo, digamos, eso puede afectar nuestro aprendizaje y la manera de entenderlos. Ok, entonces sabiendo ya eso, entonces nos preparamos y arranquemos. Como mencioné anteriormente en la introducción, el tema que vamos a tratar esta semana va a ser sobre la misconcepción de ciertos conceptos en la geografía. ¿Por qué se me vino a la mente este tema? Recientemente hubo una discusión con unos compañeros respecto a la misconcepción que existe y en general sobre, por ejemplo, términos como el uso de suelo y el uso de tierra, o como a veces se utilizan mal términos como el clima y el tiempo. Entonces, en base a esto me viene a la mente este tema sobre la misconcepción y sobre el mal manejo y mala interpretación de ciertos conceptos, y para eso trajimos al compañero Kevin para que viniera a discutir con nosotros. Kevin, ¿usted qué opina respecto a este tema? Bueno, yo considero que siempre es importante, ¿verdad?, tener claro ciertos conceptos que son la base de la disciplina, que muchas veces, y esto es completamente normal, que la gente los confunda, y incluso de vez en cuando uno, cuando se pone a informarse un poco en los medios y así, se alimenta tal vez un poco más ese tema de la confusión de algunos conceptos. Sí, digamos, esta confusión conceptos geográficos, ¿a qué le llamas? ¿Qué pensás? Porque puede tener una significancia diferente para un profesional y puede tener una significancia diferente para una persona que no es geógrafo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso de concepto geográfico? Un concepto geográfico, como mencionó el compañero Kevin, es algo que es como que resulta de importancia para la teoría en la geografía. Puede tener un uso cotidiano, pero que nosotros lo vemos diferentemente de otra manera, y al malinterpretarse lo consideramos ciertamente erróneo y podemos caer en ciertas malinterpretaciones en cuanto a la realización de trabajos. Eso es lo que yo considero. Fácilmente pueden ser conceptos que se utilizan en la vida cotidiana, pero que para nosotros, digamos, son de importancia. Y ahora, Kevin, decime una cosa. ¿Esto de la confusión se debe a falta de información, o vos crees que hay de sobreinformación, pero más bien no se ha delimitado como tal esos conceptos? ¿Qué pensás? ¿Cuál de esos dos pensás que es? Yo creo que tal vez va más por el lado de delimitar un poco la información. Como decía Víctor, también tal vez hay un concepto que en una disciplina tiende por una línea y en otra disciplina tiende por la otra. Entonces también quizá va por el lado de delimitar un poco eso, que sea, por ejemplo, un concepto X que se utiliza en varias disciplinas, algo interdisciplinario, pero que no hay como un consenso entre las disciplinas, por así decirlo. Correcto. ¿Vos qué pensás, Víctor? De hecho, lo iba a ilustrar con un ejemplo. Por ejemplo, en astronomía, el concepto de meteoro viene a ser un chorro de luz que se genera al chocar un meteoroide contra la atmósfera terrestre y prenderse en fuego. Pero para nosotros, dentro de la climatología, un meteoro puede ser
cuestiones como la lluvia o como el granizo. Entonces también puede entrar en discusión el hecho de que, como menciona Kevin, el concepto en ciertas disciplinas puede significar otra cosa, pero para nosotros puede significar otra. Entonces ahí también se puede delimitar el concepto y visualizarse una parte geográfica y visualizarse otra parte de otra disciplina. Eso es lo que considero yo. Sí, bueno, para también decirle a los amigos y amigas que nos escuchan, este tema surgió pues en una conversación, ¿verdad? Que tuvimos con una compañera hace unos días, ¿verdad? Sí, en Twitter. Sí, en redes sociales, en Twitter, en el cual ella manifestaba que no había como una posición clara entre uso del suelo y uso de la tierra. Y por más que argumentamos todos, ¿verdad? Varios geógrafos, siempre había como un vacío ahí que no terminaba de llenarse, ¿verdad? Inclusive en Google es curioso porque vos lo buscas y se ve como algo igual, o sea, y en realidad no es algo que es igual necesariamente. Entonces, digamos, también en esto parte, digamos, ciertos medios informativos en esa confusión, inclusive en documentos oficiales y todo. Entonces es un tanto preocupante que se confundan estas cuestiones. Bueno, antes de llegar a una pregunta que la tengo en mente y la voy a tirar al final, quiero preguntarle a Kevin en especial, ¿qué procesos o qué labores se pueden fortalecer al definir estos conceptos, al darles un límite pues ya establecido? ¿Cuáles son esos procesos que pueden fortalecerse? Yo creo que tal vez el tema de definir un concepto, como por ejemplo este tema de la diferencia entre uso de la tierra y uso del suelo, puede ser el concepto que más se confunde dentro de la disciplina. Yo creo que esto puede venir tal vez desde el tema de las universidades, desde que uno llega y entra a la universidad en el primer año, en los primeros cursos, aprender qué es lo que significa cada concepto de estos y que sea algo que se traiga desde los inicios de la educación, que se arrastre hasta los puntos más altos, hasta lo que es el mundo laboral, ¿verdad? Pero exactamente, ¿a qué procesos en el mundo laboral puede aportar esa limitación? ¿Cuáles crees vos? Por ejemplo, ordenamiento territorial o gestión de riesgo. ¿Qué opinas vos? ¿Cuáles de esos procesos se pueden ver beneficiados al definir esto? Bueno, no sabría decirle, la verdad. Quizá como... ¿La gestión ambiental? Sí. ¿La gestión de riesgo? El ordenamiento del territorio. Ajá. Incluso en los mismos temas de geografía urbana. Correcto. También, es un campo muy importante. Claro. ¿Vos qué opinas, Víctor? Sí, concuerdo, en realidad sí. Puedes llegar a un punto que, como lo menciona Kevin, que digamos, esto se arrastra desde abajo y llega un punto que ya puede resultar crítico en el hecho de ya confundir estas cuestiones, como por ejemplo en temas de ordenamiento territorial. Siento que ahí es donde impacta más, inclusive en cuestiones ambientales y de geografía urbana, que tiene una gran parte de ordenamiento territorial, digamos. Entonces si llega a un punto ya, digamos, finalizando la universidad hasta laboral, que ya es crítico el que se tenga establecido con claridad esos conceptos. No, y eso también de que ahora está en boga el ordenamiento de espacios rurales también. Claro. Esto volvemos al mismo ejemplo, el uso de la tierra y el uso del suelo, cómo esto realmente es súper importante en espacios rurales, ¿verdad? También, por ejemplo. Por supuesto, sí. Y ahora la pregunta que se me venía ahí en la mente, o sea, que tenía ahí guardada, la siguiente. Ya sabiendo qué podemos solucionar con esta delimitación de conceptos, ¿cómo divulgar esto? Es que volvemos al mismo episodio, al primero que tuvimos, de cómo comunicar la geografía. Ahora, ¿cómo hacemos para comunicar esto? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que, como decía Víctor, ¿verdad? La confusión, por ejemplo, en este tema se da incluso desde documentos oficiales. Entonces yo creo que el principal paso es que a la hora de trabajar, de investigar, tener claro esos conceptos para que estos trabajos, estos proyectos que se divulguen, transmitan ese conocimiento que es básico pero es fundamental. Exactamente. ¿Víctor? Sí, por supuesto, en realidad sí. Digamos, a su vez que hay documentos ya profesionales, ya oficiales, nosotros mediante nuestros mismos escritos y trabajos que realicemos, buscar la manera de hacerle llegar estos
esta claridad al estudiantado y a las personas en general para que se esparza bien la información, digamos. ¿Qué piensan esto de ir atacándolo también desde primaria, secundaria también, verdad? Que son temas, bueno, aunque la geografía se ve de manera muy somera en el sistema educativo, al menos costarricense. Sí. Pero yo creo que también irlos atacando desde ahí, en los medios de comunicación, ¿verdad? Que son muy tercos en seguir usando palabras sin conocer el trasfondo, el contexto que hay detrás de ello. La verdad que, o sea, al menos para mí hay una importancia radical en lo que es el lenguaje, ¿verdad? Porque si no, volvemos a caer en los mismos vicios. Sí, como se ve, digamos, por ejemplo, un ejemplo clásico, lo del tiempo y el clima. Regresamos a lo mismo, que en los noticiarios se tiende a confundir. Incluso riesgo, desastre. Creen que es lo mismo y no es lo mismo. En realidad tienen connotaciones muy distintas, sí, pero bueno, siguen difundiendo la palabra desastre como si fuera cualquier cosa, ¿verdad? Como si fuera cualquier amenaza. Sí, por supuesto. Desastre, amenaza, riesgo, paisaje, territorio, o sea, ves que son siempre conceptos geográficos que los tenemos en clases, en nuestros trabajos de investigación, que incluso a nosotros a veces como que andamos con miedo por si va bien georreferenciada esa palabra en los trabajos de nosotros. Entonces definitivamente hay mucho que pensar en ello y hay mucho que trabajar. Inclusive un concepto que también sea de una índole más biológico, el concepto de especie. El concepto de especie también muchas veces se malutiliza, inclusive nosotros. Y cuando la especie es algo más ya masivo, y el concepto que yo consideraría correcto sería usar ese individuo. Entonces también existe una malinterpretación y genera confusión. Sí. Bueno, y habría que ponernos de acuerdo con otras disciplinas también, ¿verdad? Porque son conceptos que transversan otros límites. Por supuesto, sí. ¿Qué opinas, Kevin? Como el tema del concepto de lo que es espacio y territorio. Tal vez para nosotros, en el tema de geografía, el territorio tiene un concepto diferente al espacio, y en otras disciplinas, podría mencionar tal vez como antropología, la línea de esos conceptos va más por otro lado. Estás diciendo algo muy cierto, que es también hay que tomar en cuenta los enfoques, ¿verdad? Entonces, bueno, hagamos un concepto que abarque todas estas visiones también, ¿verdad? Claro, sí, pero digamos, como lo menciona, existe una cierta dificultad, digamos, en ponerse de acuerdo con diversas disciplinas para la hora de generalizar o normalizar la conceptualización. Ok, no, el tema yo creo que, como siempre, lo que hemos tratado hasta el momento siempre da para seguir hablando y hablando más. Esperamos que aquí les dejamos un adelanto, les dejamos un interés permanente en seguir pensando, filosofando de estas cosas. Y bueno, gracias Kevin, porque realmente esta conversación ha sido muy muy buena, y esperamos que también tengamos nuevos compañeros y compañeras en próximas ediciones. Así que a continuación viene el segmento de Víctor de música. زمر خاشش للبحر كده أرض برا الاسماء صافية عاطي ظهرا بابور زمر خاشش للبحر بابور زمر خاشش للبحر كده أرض برا الاسماء صافية عاطي ظهرا يحمل شباب من أرض Bueno, en esta semana hablaré de un país que en la actualidad y desde hace muchos años pasa por una situación bastante compleja, pero que ha quedado en el olvido, opacado por los medios de comunicación, el cual es Palestina, un territorio que es relativamente pequeño, con tan solo 6.220 kilómetros cuadrados, que se ubica en el Medio Oriente y que su música se divide en dos periodos: previo a 1948, que es antes de la guerra árabe-israelí, y posterior a 1948. Antes del año 1948 existían acá múltiples grupos étnicos y religiones que habían mantenido una gran diversidad de culturas. Habían palestinos del antiguo territorio británico, árabes, musulmanas de clase rural y urbana, entre otros más. Al igual que en Bosnia, que fue el país que hablé la semana pasada, que estas culturas ejercían fuerte influencia en la música.
Los árabes palestinos vivían en ciudades y en áreas rurales, ya sea como agricultores o como nómadas, y los felás, que son granjeros, cantaban una variedad de canciones de trabajo para tareas como pesca, pastoreo, cosecha y elaboración de aceite de oliva. Y también fueron comunes los sahalén, que eran músicos y narradores de cuentos ambulantes, que fueron conocidos por sus relatos épicos. Posterior al año 1948, con la creación de Israel, un gran número de palestinos árabes huyeron a campos de refugio en Cisjordania y Franja de Gaza. Los más populares músicos de los que tiene registro eran intérpretes de música clásica árabe, en particular Kulthum y Sayed Darwish. Los centros de música palestina se hallaban en las ciudades palestinas que en la actualidad son israelitas, Nazaret y Haifa, donde se hacían composiciones en estilos clásicos del Cairo y Damasco. Posteriormente emergió una nueva ola de intérpretes que reflejaron una colectiva identidad palestina con temas distintivos que estaban relacionados a su pueblo, como el sueño sobre la fundación de un estado y un floreciente sentimiento nacionalista. La palestina Rem Kelani, que es de la canción que les puse al inicio, es una de investigadoras e intérpretes musicales más destacadas en la actualidad, una narrativa y herencia palestina. Y posteriormente su álbum debut trata de canciones que están dedicadas a personas que lucharon por este país en la época pre-1948. Cabe destacar que una gran parte de la música palestina incluye canciones nupciales y bailarines. Esto se debe a la gran cantidad de bodas en la cultura palestina. Y han podido mantener la tradición de estas canciones, aunque incorporan en su actualidad ritmos y vocalizaciones modernas. Y su repertorio incluye material ceremonial como canciones para la Ena, que es una celebración antes de la boda, canciones para el Sefa, que es una ceremonia de marcha nupcial, y populares canciones de Dabke, que es baile. También existen estructuras tradicionales que no tienen letras establecidas, pero sí un ritmo, como la atabá, que es un quejido o canto fúnebre, la dalona y el sahal. No, el sahá, sí. Y para finalizar, en esta cultura también existe el hip hop, que es como uno de los elementos más importantes en la música palestina, porque es un modo de protesta al entorno social y político en el que viven, y incorporando a su vez elementos de su folclore en las composiciones, siendo el grupo DAM un pionero que con canciones que desafían a los estereotipos que comúnmente se le ponen a los árabes, que son de terroristas y demás cuestiones, y otros como Al-Sahan, que este último es popular por sus canciones hostiles hacia Israel. Bueno, espero que les haya gustado el segmento de esta semana y espero sus comentarios y sugerencias para la siguiente. Muchas gracias por su atención. المشنقة كمان مش زرع وجدار اللي فاصل بيني وبين أهلي ما بخليني أشوف ضوء السماء الواحد و50 ولاية تربي كمان ولاية اللي تربى على حساب غيرها متأثرة من إمها الهنود الحمر متأملة محينا تغسل دماغنا تقولنا إنه المشكلة هي إحنا بس حتى الجيوش العالم كلها ما تقدر على الحرية وين ما رحنا نشوف حدود سجن الإنساني. A continuación, en el segmento de literatura geográfica, les traigo un microrelato titulado Charlando con el cielo, escrito por mí. Ayer acostado en mi cama pensaba lo afortunados que somos de poder mirar al cielo y no pagar por ello. La luna presumida en su cuarto creciente, aunque casi llena, me hipnotizó con su potente brillo. Y lo más placentero de todo es que me hizo amarla hasta el fondo de mi alma. Me contó nostálgica que ya nadie la admira, ni tampoco a las estrellas. Yo no me arrepentí de hacerlo. Desde ayer supe quién soy y de dónde vengo. Este cuento pues nació una noche de intensa claridad de la luz lunar en mi cuarto, y de pronto pues me surgió la idea de por qué ya muy pocos teníamos esa sensibilidad de poder mirar el firmamento. Así que bueno, decidí inspirarme por esa linda imagen nocturna y pues a darle un honor a estas estrellas, esas lunas que siempre han estado presentes en la inspiración humana. Así que bueno, ya saben, si quieren mandar sus relatos con contexto geográfico, aquí se los aceptamos y con muchísimo gusto se los estaremos leyendo.
Bueno, llegamos al final de este episodio, el número 3. Les agradecemos muchísimo por la sintonía, por estar con nosotros siempre. Y bueno, más que todo, darle las gracias de nuevo al compañero Kevin Cordero, compañero, estudiante, colega de geografía aquí en la universidad. Esperamos tenerlo en un futuro también en otros temas. Bueno, muchas gracias a Víctor y Andrés por invitarme y por permitirme estar aquí. Y claro, ojalá me vuelvan a invitar para venir sin pensarlo. De fijo. Víctor. Sí, de igual manera agradecerle al compañero Kevin por haber venido acá. Como siempre, esperamos que el tema que esta semana discutimos calen ustedes y se preste para futuras discusiones entre ustedes mismos o con nosotros. Y por supuesto esperamos sus sugerencias, sus comentarios, y nada más volverles a agradecer por estar escuchándonos. Y ya saben, nos pueden buscar como siempre en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram como Revista Geofacies. Nos pueden escribir al correo electrónico revistageofacies@gmail.com. Y ya saben, nos encontramos de nuevo en la próxima semana con nuevos temas geográficos por discutir. Chao, pura vida.